Estamos a días de un ataque sin precedentes dentro de Irán. Mientras Trump se reúne en la sala de crisis de la Casa Blanca, las opciones sobre la mesa ya no son solo defensivas. Se habla de tomar islas en Hormuz, incluso bombardear centrales nucleares. Hoy analizamos si estamos ante una estrategia de presión extrema o el inicio de una ofensiva que cambiará el mapa de Medio Oriente para siempre. También hablaremos hoy de la crisis de personal de la FDI y asimismo dentro de esta charla o de este artículo, la tensión entre el estudio de la Torá y el servicio militar obligatorio. Trump dijo que se inclina por ampliar la ofensiva militar contra Irán. Estas han sido sus últimas palabras. Según informes de ayer miércoles, el presidente de Estados Unidos, Trump, se inclina por ampliar aún más las operaciones militares de Estados Unidos en Irán, después de reunirse la noche anterior con sus principales asesores de la sala de crisis de la Casa Blanca para discutir la posibilidad de lanzar una ofensiva importante contra Irán en los próximos días. Los ataques que se están considerando tendrán un alcance mayor que los recientes ataques estadounidenses en torno al estrecho de Hormuz, ya que los oficiales militares han presentado una serie de opciones contra objetivos estratégicos dentro de Irán que Washington no ha atacado anteriormente, informó el sitio de noticias Axios, citando a tres fuentes con conocimiento del tema. Según The Wall Street Journal, entre esas opciones se incluyen la intensificación de los ataques aéreos, el despliegue de tropas terrestres para apoderarse de las islas iraníes cercanas al estrecho de Hormuz y el bombardeo de la central nuclear de Picassé, la montaña Picassé, algo que ha considerado públicamente en los últimos días. Sin embargo, algunos funcionarios estadounidenses citados por el periódico dijeron que Trump se mostraba reacio a desplegar tropas terrestres después de retractarse de amenazas anteriores de apoderarse de la isla de Khan. Ambos informes recalcaron que Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el asunto, lo cual ha pasado en situaciones anteriores exactamente igual. Estamos volviendo volviendo a esas declaraciones donde todavía no se ha tomado una decisión. En fin, y Axios afirmó que se esperaba que considerara seriamente opciones militares si no se producía un avance diplomático con Teherán en los próximos días. Trump declaró a Fox News que Estados Unidos podría atacar puentes y centrales eléctricas la semana que viene y añadió que dejaría los objetivos energéticos para el final, pero que finalmente los alcanzaría. Miren, yo por un lado pienso de que a nadie se le avisa de cuáles son los objetivos que se van a atacar. Por consiguiente, dudo mucho que esto sea fehaciente, pero cualquier cosa es posible. Preguntado también el miércoles por los periodistas sobre si le había dado a Irán un plazo para responder antes de que Estados Unidos comenzara a bombardear puentes en el país, Trump dijo: no me gusta dar plazos, pero ya conocen bastante bien la historia, más les vale comportarse, refiriéndose a Irán. En un evento de mesa redonda en la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania, Trump también afirmó que los iraníes desean llegar a un acuerdo a toda costa. No les gusta lo que estamos haciendo y quieren llegar a un acuerdo.
Ya veremos si llegamos a un acuerdo con ellos o si simplemente terminamos con esto, dijo Trump. En declaraciones a Fox News afirmó por separado: recibimos una llamada de los iraníes justo cuando venía para acá y quieren reunirse. No hubo ninguna corroboración de la afirmación de Trump, que se produjo un día después de que dijera que sus negociadores habían estado en contacto con sus homólogos iraníes con regularidad, incluso durante la última hora. Al preguntársele si había decidido eliminar a la cúpula de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Trump respondió que sí, antes de retractarse aparentemente. Son gente desagradable, pero quieren llegar a un acuerdo, dijo. Sus declaraciones se produjeron mientras Irán continuaba adoptando un tono desafiante, colgando un enorme cartel en Teherán que representaba a Trump en un ataúd, tras los llamamientos a asesinar al líder estadounidense durante el reciente funeral del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Estamos en una guerra esencial y existencial con Estados Unidos, dijo el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher, quien funge como principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos. El señor Khalif, que es el presidente del Parlamento, afirmó que si la República Islámica no se beneficia del memorándum de entendimiento de 14 puntos que las partes firmaron en junio, no tenemos ninguna razón para adherirnos a dicho entendimiento. La seguridad nacional de Irán depende del mantenimiento de los acuerdos iraníes en el estrecho de Hormuz, añadió Jalibaf en un comunicado público en Telegram. Mientras tanto, el portavoz militar de Irán advirtió que la única manera de reabrir el estrecho de Hormuz era que Estados Unidos cumpliera con el memorándum de entendimiento y la implementación de las regulaciones iraníes relativas al tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Como le digo cada día, todo está basado en la apertura del estrecho de Hormuz. Los puntos importantes aquí no se mencionan. Pero mire, ahora les quiero hablar de un tema que preocupa mucho a la sociedad israelí, y me pareció interesante traerles esto para que también ustedes juzguen. La crisis de personal en las fuerzas de defensa de Israel y la tensión entre el estudio de la Torá y el servicio militar obligatorio. Mira, esto es algo que he encontrado en un periódico. Es un artículo que está escrito por Stephen Flatow. Este señor es el presidente de los sionistas religiosos de América Mizrahi, sin afiliación a ningún partido político israelí ni estadounidense, y padre de Alisa Flatow, asesinada por terroristas palestinos patrocinados por Irán en abril de 1995. Y él comenta, dice: creo firmemente en el estudio de la Torá, creo que sustenta al pueblo judío, deforma al Estado judío y da sentido a los sacrificios realizados para defenderlo. Pero creer en el valor del estudio de la Torá no me obliga a aceptar todas las exigencias políticas que se hagan en su nombre. El jefe del Estado Mayor de la FDI, el teniente general Eyal Zamir, advirtió al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa Israel Katz y al presidente del comité de la Knesset, Boaz Bismuth, que la legislación que congela las medidas contra los judíos ortodoxos que evaden el servicio militar es incompatible con la necesidad del ejército.
La ley propuesta suspendería los arrestos y otras medidas coercitivas durante al menos 7 meses y brindaría protección a decenas de miles de hombres que no se han presentado al servicio militar. Zamir advirtió que de hecho esto alentaría a más jóvenes a no presentarse. Su objeción de tomarse en serio, especialmente para aquellos de nosotros que no identificamos como sionistas, que nos identificamos como sionistas religiosos. Las FDI no son simplemente el ejército israelí, son uno de los principales motores de igualdad social en la vida israelí. Jóvenes de diferentes orígenes étnicos, económicos, geográficos y religiosos se encuentran, dependen unos de los otros y aprenden que el Estado les pertenece a todos y que todos son responsables de él. El hijo de este señor a veces recuerda que como no serví en las fuerzas de defensa de Israel, siempre seré, en cierto sentido, un olé hadash. O sea, dice que si no estuviste presente en el ejército, siempre serás un emigrante nuevo, un emigrante recién llegado que aún no ha hecho el ejército. Entiendo lo que quiere decir. Por mucho que uno ame a Israel, quienes visten el uniforme comparten una experiencia que quienes no sirvieron jamás podrán experimentar plenamente. El servicio militar crea un lenguaje común israelí, abre puertas en el ámbito social y profesional, pero también impone obligaciones. Significa perderse vacaciones, interrumpir los estudios, sacrificios económicos, padres preocupados y para los reservistas separaciones frecuentes de cónyuges, hijos y negocios. Esa carga se ha vuelto aún más pesada. Durante los casi 3 años de guerra, las FDI han comunicado al Parlamento, la Knesset, que les faltan aproximadamente 12.000 soldados, una brecha que se prevé que aumente a medida que el personal actual complete su servicio. En este contexto, la exigencia de una extinción amplia no puede defenderse simplemente repitiendo las palabras estudio de la Torá. Sin duda, existen académicos excepcionales cuyo estudio a tiempo completo debe ser apoyado. El Estado de Israel debería enorgullecerse de fomentar la investigación seria sobre la Torá. Los sionistas religiosos no queremos Batei Midrash, salas de estudio vacías, al mismo tiempo que no queremos bases militares vacías, pero no todos los inscritos en un colegio talmúdico están destinados a convertirse en grandes eruditos de la Torá. Tampoco se debe tratar a toda una comunidad como si cada joven que la integra desempeñara el mismo papel indispensable a nivel nacional. Y luego están las manifestaciones. Decenas de miles de hombres ultraortodoxos han encontrado repetidamente el tiempo y la energía para abandonar sus barrios y sus centros de estudio y protestar contra los intentos de imponer el servicio militar obligatorio. Grandes manifestaciones han bloqueado carreteras, perturbado la tranquilidad en Jerusalén y en el centro de Israel. No a todos los manifestantes son necesariamente estudiantes de colegios talmúdicos que pueden ser reclutados, y asistir a una manifestación no prueba que una persona en particular esté descuidando sus estudios. La justicia exige reconocer esto. Sin embargo, este espectáculo plantea una pregunta inevitable. Si se puede movilizar a docenas de miles de personas para defender la exención del servicio militar, ¿es creíble afirmar que su contribución a la nación debe consistir exclusivamente en el estudio interrumpido de la Torá? Protestar también contra
el borrado del estudio de la Torá, el sionismo religioso siempre ha rechazado la idea de que la Torá y la responsabilidad nacional pertenezcan a mundos separados. Creemos en una Torá que se integra en la historia, que constituye comunidades, que asienta la tierra y que asume la responsabilidad de la protección física del pueblo judío. Quienes sirvan en las fuerzas de defensa de Israel no carecen de fe en la Torá. Muchos soldados estudian Daf Yomi, lo que quiere decir rezan 3 veces al día, observan el Shabbat en condiciones extraordinariamente difíciles y entran en combate portando armas y libros sagrados. Los estudiantes de Gesser han demostrado durante generaciones que el estudio serio de la Torá y el servicio militar pueden fortalecerse mutuamente en lugar de competir. La solución no puede ser enviar a jóvenes sin preparación a un ejército que no se esfuerza por proteger su vida religiosa, que por cierto sí se esfuerza. Las fuerzas de defensa de Israel y el gobierno deben proporcionar marcos creíbles en lo que los soldados religiosos puedan servir sin que se les exija renunciar a su identidad o la práctica religiosa, pero las adaptaciones son diferentes de las exenciones. La implementación gradual es diferente de la evitación permanente. El respeto a los eruditos de la Torá es diferente de otorgar inmunidad a toda una población. Zamir también tiene razón al afirmar que las FDI no deberían verse obligados a conceder exenciones masivas mientras exigen sacrificios extraordinarios a los demás. La responsabilidad del ejército es identificar y entrenar a quienes pueden servir, no convertirse en el organismo que certifica quién puede quedarse en casa. Un Estado judío debe valorar la Torá, también debe defender la vida de los judíos. Estas obligaciones no son contradictorias. La respuesta del sionismo religioso debe ser clara: preservar y honrar la auténtica educación sobre la Torá, crear vidas adecuadas para el servicio militar de los religiosos, pero rechazar la legislación que antepone la convivencia política a la necesidad militar y que les dice a un grupo de israelíes que la carga que llevan sus hermanos y hermanas no les corresponde compartirla. El estudio de la Torá es un valor judío fundamental. También lo es la responsabilidad mutua. En fin, me pareció muy interesante este artículo. Es un problema el que hay dentro de la sociedad israelí sobre este tema y durante años se ha tratado de resolver esta problemática, ahora se está acusando mucho más y se está tratando de dar una solución a este problema, ya que han visto de la necesidad que tiene la FDI de personal. Soy Marcos Barchilón, les hablo desde Israel y les envío un muy cordial saludo.